Hemos estado viendo de alumnos la hoja de trabajo con los ejercicios. Veíamos los que llevan conciliaciones, arqueo. La parte de conciliación, digamos que es el pegón ahí. Pero sí, porque todas las conciliaciones son diferentes. Ahí lo que hay que tratar de acomodar es lo que se suma y lo que se resta. Porque recuerden el saldo según libro, más los cheques flotantes, intereses ganados, documentos cobrados, algunos errores. Eso es lo que se le suma y se le restan si pagamos pago de documentos, si pagamos intereses, todo lo que nos cobra el banco, las comisiones bancarias, las chequeras, y también restamos algunos cheques sin fondo de los clientes, los depósitos en tránsito. Ese, digamos que es el esquema de una conciliación, lo que se le suma y lo que se le resta. Nosotros acomodamos las diferencias para poder encontrar los saldos. Saldo según libro siempre partimos y llegamos al saldo según banco. En la hoja de trabajo la última diferencias que hemos anotado como ajustes van a ser en el impuesto y la utilidad. ¿Por qué? Porque a muchas o pocas cuentas del estado de resultados se modificaron por el ajuste, es decir, algunos ajustes afectaron las cuentas de venta o las cuentas de gasto o costo, entonces obviamente esa utilidad tiene que cambiar. Por eso debemos de hacer otra vez el estado de resultados, ahora con los saldos de la auditoría. Entonces, una vez que nosotros hacemos ese estado de resultados, vemos la diferencia que hay en la cuenta de utilidad y la cuenta de impuestos. Esa diferencia la debemos de meter en los ajustes para que ya nosotros podamos cerrar la hoja de trabajo. Sin eso nosotros no podemos cerrar. Tenemos que primero hacer, que fue lo que yo hice en la pizarra el sábado pasado, el estado de resultados y ver en cuánto cambió la utilidad y el impuesto. Y esa diferencia meterla, porque ahí vemos que en la hoja de trabajo nosotros tenemos las cuentas ahí, en el débito y en el crédito. Hay una de impuesto en el débito, otra en el crédito. Y hay una cuenta de utilidad en el débito y otra en el crédito. Entonces esas dos cuentas son las que vamos a afectar en el débito y en el crédito con esas dos diferencias. Y con eso ya cerramos la hoja de trabajo. Wendy me habló sobre alguna pregunta, pero veo que todavía no se ha conectado. Me imagino que es de esa tarea. Vamos a continuar con las auditorías de control interno. Siempre en la parte estamos viendo los números y también en las videoconferencias estamos viendo la parte de control interno que tiene que ver con, decíamos, las políticas y los procedimientos de las empresas para realizar sus operaciones. Ya vimos dentro de los elementos tenemos un material sobre ambiente de control y ya también vimos otro material sobre el riesgo. Que era una tarea también enfocada en las debilidades o los riesgos que puede tener un caso de estudio que se llama mente y chocolate. Entonces, en esa tarea ustedes lo que van a hacer no es otra cosa más que enumerar todos los riesgos que ustedes ven de acuerdo a la información que proporciona ese ejercicio. Siguiendo con el control interno, esta vez nos vamos a meter en las actividades de control. Nosotros decimos tenemos riesgos, la empresa puede tener riesgos externos y riesgos internos. Internos por la misma contabilidad, si tenés malos trabajadores, la competencia, entonces tu producto que no se venda, tenés muchos riesgos internos, pero también tenés riesgos externos que tienen que ver con los proveedores, con no tenés muchos clientes, también lo socioeconómico del país, la economía, externos como la pandemia del COVID. Entonces muchos riesgos que se enfrentan las empresas, por eso deben de evaluar qué riesgos tenés vos como empresa. Y decíamos, el auditor va a ir a evaluar qué riesgo tiene esa empresa a la que está auditando, porque al final da un informe de cuáles son las debilidades que hay del control interno.
Asimismo, como vos ya identificaste tu riesgo, entonces viene la otra parte, que es buscar actividades de control. O sea, ¿de qué forma yo puedo controlar ese riesgo? ¿De qué forma lo puedo bajar? ¿Lo puedo aminorar? Entonces, cada riesgo va a tener una actividad de control. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, y en el caso estaba, que dice, los cheques solo los firma una persona. Ese es un riesgo. Eso ustedes lo tenían que anotar como un riesgo para la empresa. Ahora, ¿qué puede hacer la empresa para minorar ese riesgo? Una actividad de control, ¿cuál va a ser? Buscar firmas mancomunadas. Ir al banco y pedir firma A y firma B. Y que ese cheque no se pueda cambiar si no lleva ambas firmas. Entonces ahí ya tengo una actividad de control. Entonces a cada riesgo que nosotros encontremos en las empresas, le vamos a diseñar una actividad de control para desaparecerlo o para minorarlo. Porque desaparecerlo es casi imposible. Porque en ese ejemplo que estaba poniendo, aunque nosotros digamos y vayamos al banco a poner dos firmas, si esas dos personas que firman se ponen de acuerdo, igual estafan a la empresa. Entonces, por eso el control interno se dice que por muy fuerte que sea el control interno, siempre hay posibilidad de que aparezca un error o de que suceda un fraude, porque el control interno no puede contra eso. Cuando hay varias personas, se ponen de acuerdo y de esa forma cometen un fraude. Este libro que estoy usando es muy de los mejores libros de contabilidad, es estadounidense. Entonces aquí vemos algunos términos que se refieren a instituciones estadounidenses. Obviamente no las vamos a tomar en cuenta, pero en sí es uno de los mejores libros de auditoría. Dice que el buen control interno evita más desfalco que los que pueden encontrar los buenos auditores. Aquí nos habla sobre un caso en específico, una compañía estadounidense, y nos dice, poco después de la 10ª auditoría consecutiva de Foundation for Youth, estudio de Biblia, se informó a Apple que la jefa de contabilidad de esa empresa había malversado $2 millones durante los últimos 4 años. La FIP quería saber si había ocurrido esto sin que Apple lo descubriera, que es la firma de auditores. Apple respondió que tendría que saber cómo se llevó a cabo el fraude para responder a esa pregunta. Las instalaciones del campamento de la FIP se encontraban en un estado diferente del de la oficina matriz. Los fondos se cobraban a los campistas y se enviaban como un cheque de caja a la jefa de contabilidad, quien se suponía debía mandar el cheque al encargado de recibos de caja de la oficina matriz. La jefa de contabilidad registró las entradas utilizando la información en el cheque de caja. No se mantenían los registros de la fuente de recibos de caja en el campamento de la FIP. Permitió embolsarse de vez en cuando algunos de los cheques. Obviamente ella no registró los ingresos de esos desfalcos. Cuando los auditores se enteraron del control interno que tenía la FIP, empezaron a entrevistar de forma regular a los empleados sobre el funcionamiento del sistema. Durante el curso de esas pláticas nunca se les dijo acerca del procedimiento para la transmisión de fondos de campamento. No estaba claro que cualquier otra persona en la oficina matriz tuviera conocimiento de esto más que el malversador. Por fortuna, el informe de auditoría de Apple contenía una salvedad que les permitía verificar solo las entradas que realmente se registraban. Dada la capacidad del informe de auditoría y la dirección de su auditoría, no se responsabilizó a Apple por la pérdida. Ellos ayudaron a la FIP a implementar nuevos controles para evitar una situación similar. Sin embargo, la FIP cambió de auditores. En esto vemos que en el caso presentado, vemos que había una falta de división de responsabilidades, o vemos que toda la transacción ocurría por una sola persona. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que hacía? Algunos cheques se los embolsaba, como dice aquí, o sea, para su uso personal, entonces se quedaba con los cheques y los registraba.
Lo que pasa en el caso es que los auditores no pudieron detectar el fraude porque solo iban a revisar cierta parte, y en eso, digamos, ¿por qué no se responsabilizó a ellos? Porque en su contrato solo estaba verificar las entradas que realmente se registraban, no iban a revisar los cheques, por ejemplo, sino todos los depósitos en el banco. Pero aún así, al final, la empresa despide a esos auditores, porque más allá del trabajo de la auditoría, si bien es cierto, solo correspondía a esa revisión, ellos tenían que ir un poquito más allá, digamos. La empresa en eso no tiene responsabilidad, pero sí tu trabajo no queda tan bien, digamos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la falta de control es lo que origina el fraude dentro de la compañía, o no analizar vos tus riesgos y qué actividades de control podés poner para aminorar esos riesgos que conlleva esa operación. Si las transacciones están solo por una persona, entonces eso es muy riesgo para la empresa. En el caso de estudio habían varios factores de eso que podemos asimilarlo a lo que estamos diciendo. Decían que la cajera mandaba a depositar con el chofer, pero el chofer se mantenía ocupado en otras cosas. O sea, ahí muchos riesgos habían en esa poca información que nos daba sobre menta y chocolate. Los objetivos del control interno siempre los vamos a estar repitiendo porque es lo esencial del control interno, y el primero es la confiabilidad en la información financiera. En este caso, la empresa, la administración, la gerencia es la encargada de velar porque se cumpla con lo que tiene la información financiera. La empresa debe tener una política contable, debe de tener políticas de venta, políticas de compra, políticas de manuales de funciones, la aplicación de las leyes en nuestro país, por ejemplo, en relación a los impuestos. Entonces, es la administración responsable de que se lleve a cabo todo en orden en cuanto a los registros contables, que se incluya todo, qué tipo de, como decía, qué tipo de políticas y los principios de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, porque eso al final, si vos tenés todo eso, quiere decir que los estados financieros que se están emitiendo en esa empresa tienen veracidad, tienen objetividad, reflejan íntegramente el actuar o las operaciones de la empresa. Porque si voy a comenzar a equivocarte, tener errores, no aplicar la ley, aplicar mal las NIF o los principios, entonces no hay confiabilidad en la información financiera. Entonces, el control interno te dice, vos debes de tener una serie de políticas, de procedimientos, de manuales de funciones, y eso hace ver que la información que estás generando es confiable. Si no tenés eso, entonces no es confiable tu información financiera. Lo que dicen tus estados financieros no es confiable. Se busca la eficacia y la eficiencia en las operaciones, es que las operaciones de la empresa se realicen en el tiempo adecuado, que tiene que ver con eficacia, y que se realicen bien, correctamente. Eso es la eficiencia. Entonces, si vos tenés todo lo que estábamos hablando, políticas, procedimientos, división de responsabilidades, segregación de funciones, cargo y descargo, entonces vos mostrar que las operaciones se están realizando correctamente, con eficiencia y con eficacia, y el cumplimiento con las leyes y reglamentos, que era lo que estaba diciendo, que también te arroja la falta de confiabilidad en la información financiera. Entonces, los contadores, ya sabemos, tenemos la ley 8 en nuestro país. Vamos a nuestro país, la ley 822, ley de concertación tributaria. Tenés la ley del seguro social, la de los salarios mínimos,
tener el arbitrio, el plan de arbitrio de la municipalidad donde está la empresa, y todo eso vos lo tenés que cumplir. O sea, cada cosa que vas haciendo contablemente que tiene que ver con esto, con cualquiera de esas leyes, vos lo tenés que hacer en base a eso. No es que hoy no vas a retener porque no se te dio la gana, hoy no vas a aplicar IVA porque se te olvidó, hoy no vas a hacer tal cosa porque desconoces la ley. Entonces, desconocimiento de la ley no puedes alegar en ningún momento, porque las leyes están en todos lados, están en internet. Entonces, bajarla y tenerla a mano. Entonces, si vos tenés que cumplir con todas las leyes y los reglamentos aplicables a tu operación, y con eso al final vas a mostrar confiabilidad en la información financiera. En lo que se refiere a la administración y responsabilidades relacionadas con el control interno, siempre vamos a decir que la administración, el cabeza de jefe, el gerente, el administrador, sea el cargo que manda en esa empresa, es el responsable de establecer y conservar los controles internos. Primero, si estamos hablando de una empresa que va a abrir o que va a iniciar operaciones, entonces tiene que elaborar todo eso. Las políticas, los manuales de funciones, los procedimientos, todo lo tiene que elaborar. Y una vez que estén elaborados, es dárselos a conocer a los trabajadores. O sea, no es solo tenerlos, sino también que se cumpla. Y la administración es la responsable de todo eso. Uno, de darlos a elaborar, otro de hacérselos saber a los empleados, y otro de darle el monitoreo y seguimiento. Que si bien es cierto, los trabajadores ya lo conocen, que lo cumplan. Y si no lo están cumpliendo, ver por qué se da, corregir esos detalles. El auditor es responsable de entender y comprobar el control interno sobre los informes financieros. Entonces el auditor solo lo va a evaluar. El auditor no va a implementar, no va a redactar control interno. Solo va a evaluarlo cómo está funcionando en esa empresa. Y por eso es que decíamos en NIA al final que el auditor da un informe sobre el cumplimiento del control interno. Es como un agregado que vos como auditor haces y le mostrás a esa empresa y le decís: mira, tenés fallas en estas situaciones de control interno. Entonces, corregirla, y porque esa falla es lo que te está dando los errores. Porque si vemos en el caso de que todo recae en una persona, esa persona está recargada de funciones, se va a equivocar. ¿Quién no se va a equivocar teniendo miles de funciones o haciendo de todo? Entonces, hay empresas donde los gerentes son conscientes, y si es una empresa pequeña donde no puedes tener mucho personal porque no te da la capacidad de pagar tanto salario, entonces no te va a quedar más que dar varias funciones que no te corresponden. Pero obviamente todo eso es acordado, y lo que estaba diciendo, si tiene conciencia ese gerente, el día que te equivoque, él va a entender que por qué te equivocaste. Pero como hay de todo tipo de personas, puede haber otro que simplemente te eche la culpa a él, a vos, y se lave las manos. Eso va a depender de qué tipo de gerente exista en esa empresa. En las empresas pequeñas es muy difícil, y yo les hablaba en la última, recuerden que este tema de control interno es muy usado en todas las monografías, porque es un tema que tiene muchísima información. Si ustedes han visto, ya hemos presentado y hay un montón. Entonces los últimos alumnos, que fue Isaac y Junior, hicieron el control interno sobre un negocio pequeño, y era un negocio de cuota fija. Entonces yo les dije: no quiero ser tan malo, pero les voy a decir lo siguiente: en una empresa de cuota fija es como soñar que exista un control interno. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando, hay pocas personas, a vos no te da la capacidad de contratar más, y vos vas a buscar cómo dividir las funciones en pocas personas. Y al final, eso de varias personas en una transacción no se da. Entonces ahí perdés control sobre tus operaciones. Porque si vos necesitas un elaborado, un revisado y un aprobado,
o autorizado, ahí tenés 3 personas en una transacción, sea la que sea. Tenés 3 cargos ahí, pero si no tenés esos 3 cargos, solo tenés uno. Entonces esa misma persona lo elabora, esa misma persona lo revisa, esa misma persona lo autoriza. Por mucho que vos querrás tener más personas, no lo puedes hacer. O por mucho que vos querrás tener un control, no lo vas a tener, porque ahí influye el tener trabajadores, y tener trabajadores para un negocio pequeño es ahogarte en costos. Nosotros ya hemos visto la planilla, aquí lo vamos a volver a ver, que tener un trabajador es un alto costo para un negocio. Entonces, en los negocios pequeños es difícil esta parte de control interno. La seguridad razonable nos dice que una compañía debe desarrollar controles que proporcionen una seguridad razonable, pero nunca absoluta, de que los estados financieros se presenten de manera imparcial. Era lo que estábamos diciendo. En esta empresa que nosotros vamos a auditar, nosotros vemos que tienen todo, tienen políticas, tienen procedimientos, tienen manuales de funciones, tienen su organigrama, tienen todo. Pero eso no impide de que yo, por ejemplo, como auditor diga, no voy a revisar, porque aquí veo que todo está bien, no debe de haber errores, no, eso nunca debe de pasar, porque por muy fuerte que sean los controles, decimos, siempre cabe la posibilidad de un error o de un fraude. Error porque todos nos podemos equivocar, y fraude porque varias personas se pueden coludir, se pueden poner de acuerdo y desfalcar esa compañía. Entonces, un buen control interno te va a dar una seguridad razonable de que todo está bien, de que la información financiera es confiable, pero nunca absoluta, nunca te va a dar el 100% de que todo está bien. En las limitaciones inherentes tenemos que los controles internos nunca se deben considerar totalmente eficaces, a pesar del cuidado que se tenga en su diseño e instrumentación. Aun cuando el personal diseñe un sistema ideal, su eficacia dependerá de la competencia y confiabilidad de las personas. Entonces, qué bonito, tienen todo, manuales, tienen políticas, tienen procedimientos, pero si las personas no la ponen en marcha, no cumplen con lo que dice ahí, entonces lo que estábamos diciendo, se queda en lo escrito, pero no en la práctica. Es ahí la habilidad de la administración, de ver que todos los trabajadores estén cumpliendo con ese control interno que ya se diseñó en esa empresa. Nos da un ejemplo y dice: supongamos que se desarrolla cuidadosamente un procedimiento para el conteo del inventario y se requieren 2 empleados para hacer el conteo de manera independiente. Si ninguno de los empleados entiende las instrucciones, o si ambos no tienen cuidado al hacer el conteo, es probable que el conteo del inventario esté equivocado. Incluso si el conteo es correcto, la administración puede pasar por alto el procedimiento y dar instrucciones al empleado para aumentar el conteo de las cantidades con el objetivo de mejorar las ganancias reportadas. Entonces, muchos detalles pueden aparecer influidos por las personas para no cumplir o detectar algunas fallas en los controles. Aquí nos da 2 ejemplos. Uno es que los empleados no son buenos empleados, no atienden las instrucciones, hacen mal el conteo, lo hicieron por hacerlo, porque se les exigió, no lo hicieron bien. Y también está el otro donde ya influye la administración y te dice descaradamente cambiarlo. O sea, aumenté el conteo porque voy a reportar mejores ganancias. Entonces, cualquier detalle puede pasar, aunque existe el control interno. O sea, existe el control, ya fue diseñado, es el mejor control del mundo, pero las personas vienen y lo echamos a perder. Las actividades de control son las políticas y los procedimientos. Aquí decimos, vamos a diseñar actividades de control, vamos a diseñar esos procedimientos para corregir los riesgos que tenga la empresa, porque de paso en paso, primero son la evaluación de riesgo, que decíamos, ver los riesgos externos, los riesgos internos, y el siguiente paso es diseñar las actividades. Aquí nos dice que las actividades de control
son de 5 tipos. Una es la separación adecuada de las responsabilidades. 2, la autorización adecuada de las operaciones y las actividades. 3, documentos y registros adecuados. 4, un control físico sobre los activos y registros. Y 5, verificaciones independientes referentes al desempeño. La primera nos habla sobre la separación adecuada de responsabilidades, y aquí nos dice que la contabilidad separada de la custodia de los activos financieros. Para proteger a la compañía contra desfalco, una persona que tiene la custodia de un activo no debe ser la responsable de rendir cuentas con dicho activo. O sea, ahí deben de ser 2 personas. Como estábamos diciendo, una elabora, otra revisa. Entonces ahí vemos, no puede ser el mismo que elabora, el mismo que revisa. Y si se permite que una persona realice ambas funciones, aumenta el riesgo de que esa persona disponga del activo para una ganancia personal y ajuste los registros para cubrir el robo. Nos da un ejemplo. Dice que si el cajero recibe efectivo y es responsable de los datos que se asientan en los registros de entrada de efectivo y venta, esa persona puede tomar el efectivo recibido y ajustar la cuenta de cliente, no registrando una venta o registrando un crédito ficticio para esa cuenta. Entonces, la misma persona que registra contabilidad es la misma que recibe el dinero. Entonces, esa persona en cualquier momento hace uno de estas transacciones, quedarse con el dinero y abrirla como una cuenta por cobrar que a uno te la han pagado, cuando ese cliente ya te pagó y ingresó el dinero y vos te quedaste con ese dinero. Entonces, es lo que estamos hablando, de que son varias personas las que están incluidas dentro de una operación, y eso lo vemos desde que hacemos los informes financieros con las famosas 3 firmas abajo, de elaborado, revisado, autorizado. Eso ya desde ahí nos indica que son 3 personas las que están dentro de ese procedimiento. Igual pasa en casi todas las transacciones que se dan. Custodia de activos relacionados separada de la autorización de operaciones. Es preferible evitar que las personas que autoricen las operaciones tengan control sobre el activo, ya que esto ocasiona una posibilidad de desfalco. Ejemplo, la misma persona no autoriza el pago de la factura de un proveedor y también firma el cheque con que se paga esa factura. Ahí ya sabemos que contabilidad y compra, debe de haber 2 departamentos en la empresa, el departamento de compra y el departamento de contabilidad. El departamento de compra es que se encarga de realizar todos los trámites que tienen que ver con las cotizaciones, ver qué producto necesitamos, lo que vamos a comprar. Y contabilidad es para la forma de pago. Vamos a pagar en efectivo, voy a sacar el cheque, o lo vamos a pedir al crédito y lo vamos a mandar a proveedores. Una factura de crédito. Entonces ahí son 2 departamentos los que tienen que estar incluidos. No debe ser la misma persona la que compra, la misma persona que realice los cheques, porque ahí te va a pasar un error o un fraude. Responsabilidad operativa separada de la responsabilidad de registro contable. Para asegurar información desprejuiciada, se incluye el registro contable en un departamento aparte a cargo del contralor. Por ejemplo, si un departamento o división prepara sus propios registros e informes, existiría una tendencia a tergiversar los resultados para mejorar el desempeño en el informe. Entonces, como vámonos aquí, y tiene que haber en una empresa mediana grande, lo ideal, un contador y un gerente financiero, por ejemplo. Entonces, el contador prepara la información y el gerente analiza esa información en base a cómo está la empresa. Ahora, si fuese el mismo, entonces si va mal la empresa, en el informe financiero puede poner que está bien, porque solo es una persona. Entonces, siempre deben de haber 2 personas, en este caso una registrando para la parte operativa y otra analizando para la parte financiera. El departamento de tecnología debe estar separado del departamento de usuario. Por ejemplo, nos dice acá que los agentes de venta pueden ingresar órdenes del cliente en línea.
La computadora autoriza esas ventas con base en su comparación con los límites de crédito del cliente, con el archivo maestro, y sitúa todas las ventas aprobadas en los diarios del ciclo de venta. Por lo tanto, la computadora forma parte importante de la autorización y registro contable de las operaciones de venta. Entonces ahí vemos que por lo general, si vamos a una casa comercial, entonces el vendedor nos pide unos datos, nos busca en el buro de crédito y la misma computadora les va a decir que si nosotros debemos en otro lado, que cuánto ahora en base a nuestros ingresos nos va a decir la computadora cuál es tu monto límite de crédito, qué productos te puedo dar de acuerdo a tus ingresos. Entonces es la computadora la que define eso, no una persona, porque si eso quedara en manos de una persona, entonces ya sabemos que se puede convenir a muchas cosas, como que yo a esa persona le diga, mira, te voy a dar por de bajera y autorizame el crédito. Entonces se van a dar ese tipo de cosas. Aquí vemos que con las computadoras nos ayudamos en esa parte. La autorización adecuada de las operaciones y actividades. Cada operación debe ser autorizada de manera adecuada si se desea que los controles sean satisfactorios. Vamos siempre a que debe de haber una persona con un alto cargo autorizando las transacciones, y que no puede pasar una transacción sin antes haber esa autorización. Aquí nos dice un ejemplo, es la autorización de una operación de ventas por parte del gerente de venta para una compañía de automóviles usados. O sea, siempre el vendedor en este caso tiene que haber vendedores y un gerente de venta. Entonces ese gerente de venta autorizando las transacciones de los vendedores. Una distinción entre autorización y aprobación. Dice que la autorización es una decisión de la política, ya sea para una clase de transacciones o transacción específica, y la aprobación es la instrumentación de las decisiones. Un ejemplo, supongamos que la administración establece una política que autoriza el resurtido del inventario cuando se tiene existencia disponible para menos de 3 semanas. Esa es una autorización general. Cuando un departamento ordena inventario, el empleado responsable de conservar los archivos aprueba el pedido para indicar que se ha cumplido con una política de autorización. En otros casos, la computadora realiza la aprobación de la operación. La computadora puede realizar la comparación de las cantidades de inventario disponibles para un archivo maestro del nuevo pedido. Y la computadora puede usar esa comparación para decidir si presenta las órdenes de compra a los proveedores autorizados en el archivo maestro. En este caso, la computadora está realizando la función de aprobación general mediante el uso de información preautorizada incluida en los archivos. La autorización en este caso la realiza el personal del departamento de compra cuando autoriza los cambios para nuevos pedidos de los puntos y proveedores. Entonces aquí vemos que también la autorización puede ser por medio de una persona o también por medio de una computadora, que es el caso que estábamos viendo, por ejemplo, para las autorizaciones de crédito en estos tipos de comercios como Gallo Magallo, la Curazao. Entonces ahí en función de una persona y también la computadora hay un tipo de autorización y aprobación. Uno te autoriza, el otro te aprueba la transacción. En lo que se refiere a documentos y registro adecuado, los documentos y registros son los objetos físicos en los que se resumen las transacciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con facturas de venta, órdenes de compra, diarios de venta, tarjetas de asistencia al personal, es todos los documentos. O sea, cada transacción tiene que estar amparada en un documento. Nosotros lo que registramos contablemente son los documentos originados de las transacciones. Y esos documentos por lo general es donde vemos que tienen que llevar firmas de elaborado, revisado, autorizado. Y sin esa firma ya sabemos que ese documento no tiene validez.
o si tiene solo una firma, en el caso de que debe de llevar dos, o sea, si es revisado, autorizado, elaborado y autorizado y solo está el elaborado, entonces no tiene validez. Entonces tiene que haber un documento y el registro adecuado de ese documento. Los documentos y registros, cuáles son los requisitos, deben de estar prenumerados de manera consecutiva. Ahí ya sabemos que tenemos recibos oficiales de caja, y si tenemos las facturas oficiales, los mismos cheques, toda la documentación tiene que estar prenumerada, tiene que llevar un número y de forma consecutiva. Si no hay una numeración es por algo está pasando. Si tenés una numeración que vas a revisar, por ejemplo, de 1001 al 2000 y no está el 1500, entonces, ¿qué pasó aquí? La auditoría se tiene que enfocar en eso. ¿Por qué no está este número acá? Preparados en el momento que ocurra una operación o inmediatamente después. O sea, si recibí dinero, en ese momento se hace un recibo de caja. Si paga, en ese momento se va a hacer el cheque. O sea, se tienen que preparar en el momento en que ocurra la operación. Lo suficientemente sencillos para asegurarse que se entiendan de manera clara. Ustedes me imagino que ya han visto documentos contables y la mayoría están de forma clara, media carta, una carta, a veces se hacen las facturas de una tamaño carta para que tengan más espacio, pero eso ya lo va a decidir la empresa en cuanto al tipo de formato o modelo que va a usar para su papelería. Diseñado para usos múltiples cuando sea posible, al fin de reducir la cantidad de formatos diferentes. Hay que tener, dice por ejemplo, un documento de envío diseñado y utilizado de manera adecuada para liberar productos del almacén al departamento de embarque, informar sobre la facturación de la cantidad de productos, la fecha adecuada de la facturación y la actualización de los registros del inventario. Elaborados de manera que fomenten una preparación correcta, instrucciones sobre la ruta que ha de seguirse, espacios en blanco para autorizaciones, aprobaciones, columnas. Esto va en los mismos formatos de, ya lo decide la empresa, pero digamos que es similar. Ahí hay que dejar un buen espacio para anotar todo, por ejemplo, el concepto de la venta o el concepto, varias líneas para el concepto de los recibos. O sea, dejar espacio para que se preparen de forma correcta y que vos no alegues. Por ejemplo, no cabe o este concepto lo dejé muy pequeño porque aquí no cabe. Eso es lo que no se busca. En el diseño, lo que se pretende es que esté de forma correcta para toda la información que vos le vas a incluir a esa documentación. Porque ya sabemos los que están trabajando que debe de quedar claro todo lo que se realice en contabilidad. Nos dice que un control que está muy relacionado con los documentos y registros es el catálogo de cuentas, el cual clasifica las operaciones en cuentas individuales del balance general y el estado de resultados. Eso es muy importante. Todo el que ya ha trabajado, el que va a trabajar, lo primero que tiene que ver en la empresa donde va a trabajar es el catálogo de cuentas. Fue lo primero que me dijo mi hermana cuando yo empecé a trabajar. Pedí el catálogo de cuentas y ahí te vas a dar cuenta, valga la redundancia, de qué, por dónde van las operaciones de la empresa, qué cuentas utiliza. Entonces ya sabemos qué tipo, dónde tiene sus cuentas bancarias, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores. Entonces lo primero que debes de hacer cuando vas a trabajar, y porque en el catálogo está toda la información general en sí de la compañía y ya te das cuenta a modo general por dónde va la contabilidad de esa empresa. Ahí sabemos que las empresas, cada una, de acuerdo a su operación, tiene un catálogo de cuentas diferente. No es lo mismo para un comercial que para una de producción, que para un hotel, que para una finca. Entonces va adecuado a las operaciones y ahí, digamos, el éxito está en la creación, quién lo hizo, y después vos como contador ya sabemos que podéis ir abriendo cuentas nuevas a medida que, por ejemplo, vas haciendo una operación que nunca hizo esa empresa, que no está contemplada, entonces bien se puede abrir. Pero se supone que cuando se diseñó ya dejó abiertas muchas cuentas
que podían darse más adelante y que tal vez al principio no. Pero si en el caso contrario ya está elaborado y necesita una nueva cuenta, entonces hay que pedir, obviamente estamos hablando aquí de autorización, hay que hablarlo con el gerente, con tu jefe y ver que se van a abrir nuevas cuentas. El control físico sobre los activos y registros. Para tener un control adecuado es esencial proteger los activos. Si los activos están desprotegidos, se los pueden robar, al igual que a los registros que no se protegen de manera adecuada, los pueden robar, dañar o extraviar. Entonces aquí sabemos, por ejemplo, que en las oficinas de contabilidad nadie puede entrar, solo el personal que trabaja en contabilidad. Si vos tenés clientes, no los podés atender en la oficina de contabilidad, ni a los proveedores, ni a nadie. Entonces, para eso vas a salir a recepción o hay una sala de conferencia para atender a las personas. Y en el área de contabilidad no vas a autorizar personas para el ingreso, solo los que trabajamos. Y para el control físico de los activos deben de haber políticas. Porque, por ejemplo, tus activos fijos, debe de haber una política de activos fijos, diseñada donde se diga, la computadora es para tal persona, para el contador. Entonces ahí vienen todas las responsabilidades que vas a tener sobre el uso de esa computadora. Y entonces ya hemos visto que sobre los activos fijos, codificarlos, tener los registros y las formas de controlarlo para lo que dice acá, para que nadie se los roba y también por daños o extravíos. Y las verificaciones independientes referente al desempeño que también nos hablaba en la última actividad de control, que era la número 5, nos dice que los procedimientos de control, el análisis cuidadoso y continuo es de las otras 4. La necesidad de verificaciones independientes surge porque una estructura de control tiende a cambiar con el tiempo, a menos que exista un mecanismo para un análisis constante. Entonces aquí siempre se tiene que estar evaluando que se cumpla con todo lo que dijimos anteriormente, que se cumpla con la separación de funciones, que decíamos una persona autorice, otra persona apruebe, la parte de los activos. Entonces debe de haber una persona verificando que se cumpla con todas las actividades de control que tiene esa empresa. Entonces lo puede hacer alguien de la empresa, decíamos el mismo gerente, el mismo administrador, pero también la parte de los auditores, que sería alguien independiente, evaluando los procedimientos que realiza la empresa. Una característica esencial de las personas que realizan los procedimientos de verificación interna, que sería alguien dentro de la compañía, es la independencia de las personas que originalmente son responsables de la preparación de los datos. Por ejemplo, cuando la conciliación bancaria la realiza una persona independiente de los registros contables del manejo del efectivo, existe la oportunidad de verificación sin incurrir en costos adicionales significativos. Aquí ya recordé otro riesgo que había en ese caso mente chocolate, que ya les he enumerado varios. Decía, la misma persona elabora las conciliaciones y no la ha hecho hace tantos meses. Ahí había un riesgo súper grande que aquí lo podemos ver reflejado. Y de qué forma, ya viendo las actividades de control, puedes mitigar ese riesgo, que sean 2 personas. Una persona la que realiza los cheques ahí, otra persona elabora las conciliaciones y otra persona la supervisa. Recuerden que cuando hacemos conciliaciones también van las firmas abajo de 2 o 3 personas incluida en esa operación de conciliación bancaria. Entonces no puede ser solo una firma, una persona, porque le vas a poner elaborado, nadie te la revisó. Y si le vas a poner elaborado y revisado, quiere decir que es la misma persona la que está realizando ese procedimiento y ahí no estás cumpliendo con control interno. Nos dice que los sistemas de contabilidad computarizados se diseñan de tal manera que se puedan automatizar los procedimientos de verificación interna. O sea, desde la misma computadora también estamos verificando. Por ejemplo, la computadora evitará el procesamiento del pago de una factura a un proveedor si no existe un número de orden de compra
o un número de recepción de mercadería. Entonces también por medio de las computadoras se diseñan estas verificaciones para las transacciones, y en el caso de que una transacción no esté correcta, la misma computadora no te la deja pasar, o como decimos, te detiene esa operación. Consultas. Si ven, alumnos, hemos visto este tema también refuerza esa parte de la tarea de control interno. La voy a abrir otra vez para personas que quieran corregir, que creo que es la primera tarea, porque este material está muy importante también para esa tarea de qué eran las debilidades del control interno de menta de chocolate, que a eso el próximo sábado vamos a hacerle la parte práctica, que preferiblemente necesito que alumnos lleven computadora. Vamos a tratar de trabajar en 2 personas y que por lo menos una de esas 2 personas lleve una computadora para avanzar. Vamos a avanzar con lo, digamos, con lo que puede ser más pegón, y dejar la otra parte para que ustedes la finalicen en sus casas, porque acuérdense que también el tiempo es demasiado corto, pero vamos a tratar de avanzar. Por eso el próximo sábado vamos a trabajar en pareja, y una de las 2 personas es preferible que lleve una computadora. La tarea esta sobre el control interno de la menta y chocolate la voy a volver a abrir, porque este tema nos aportó mucha información acerca de esas debilidades, y casi son hasta en modo de ejemplo podríamos ver alguna de la información que nos proporcionaba ese caso de estudio. Entonces, para que la completen o la terminen, voy a abrirla, porque este documento les va a ayudar también. No hay consultas de esta. ¿Puedo preguntar yo? Sí. Pero no es de este tema. Ajá. Sí. Claro que sí. Profe, yo ya había subido esa tarea. Bueno, no hay problema. Si vas a corregir algo, vos simplemente cambias el archivo. Si no, la dejas como la tenés. O sea, me cortó. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuáles eran las consultas? Tengo una consulta. En esa hoja de trabajo o sea, obvio, trabajamos por eso. ¿Qué fue primero? ¿La conciliación o el estado de resultados? Primero fue la conciliación. Y otra consulta. En este que vamos a entregar, ya está metido lo que son los impuestos y la utilidad. Entonces, ¿qué diferencia me va a dar ahí? No me va a dar ninguna. Recuerden que nosotros volvemos a hacer un estado de resultado al final, porque afectamos cuentas de estado de resultado en los ajustes, y entonces como contadores sabemos que esa utilidad y ese impuesto cambió, y por eso es que al final nosotros vemos diferencia en el impuesto y la utilidad, la ajustamos, porque en los ajustes entonces el estado de resultado es del ajuste, después del ajuste. Exacto. Y pero lo que le iba a decir, en ya nos dio, ya está el estado de resultado, pero el estado de resultado ya tiene lo que es el IR y la utilidad, ya lo tiene ingresado en el balance. Y para que me dé en la hoja de trabajo, no me cuadra. Si yo lo quito del debe, o sea, tiene que estar en el debe y en el haber. Si no tengo una diferencia abajo. Es que nosotros tenemos saldos iniciales. Los saldos iniciales son los saldos que a mí me da la empresa que voy a auditar.
con los saldos iniciales, que son, a mí me van a dar el estado de resultado y el balance general de ese año. Eso es lo que yo voy a revisar. Ajá. Entonces yo monto los saldos iniciales que me dieron a mí. Después comienzo Pero a es que hacer... son los mismos. Después comienzo a hacer un sinnúmero de pruebas de auditoría y esas pruebas a mí me van resultando ajustes. Entonces, si yo afecto las cuentas del estado de resultado, por lógica afecto el estado de la utilidad. Mi utilidad va a cambiar. Entonces, yo voy a calcular mi nueva utilidad según mi auditoría y mi impuesto según la auditoría con lo que a mí me dio la empresa. Nunca va a ser lo mismo si yo afecté cuentas de estados de resultados. Entonces, ahí tengo los ajustes por utilidad e impuesto. Por eso yo lo entiendo. Pero yo quiero que me explique, o sea, que fue una mera casualidad que usted haya puesto los mismos 207.900 que dieron en la utilidad, o fue qué estrategia. No sabría decirte. ¿Cuántos te dieron los saldos iniciales? Las sumas igual. Da 3 millones y algo. 3.040.000. Sí. Exacto. A mí no me da la misma utilidad con el nuevo estado de resultado, pero no sé qué estarás haciendo vos. No, es que no es la nueva, entendemos que en este coincide con lo que hay en el balance, o sea, son las mismas o no. Yo solo quiero también que si son las mismas o no. No entiendo yo. La Nico, hoy veniste más Nico. Es que me estás diciendo cosas como si... ¿Cómo te Profe, no formulas chance de entregarlo el lunes, porfa. ¿Cómo? No chance de entregarlo el lunes, que todavía no nos ha cuadrado, para revisar bien. Bueno. Adiós, Santi. Adiós. Yo no sé qué me quiere decir. No sé. Porque nosotros hicimos en la pizarra, montamos primero los saldos iniciales, después montamos después hicimos el arqueo, después hicimos la conciliación, después hicimos el nuevo estado de resultados, comparamos las dos utilidades y los dos impuestos, vimos que habían diferencias y esas diferencias las montamos en los ajustes. Es el mismo procedimiento que hicimos en clase, ¿verdad? No cambió nada. No, obviamente cambia la conciliación. Es el mismo procedimiento, pero lo que yo te digo es que, escúchame, en el estado de resultados da la misma cantidad que están en el balance. A mí no me dio y no te puede dar lo mismo. Porque yo afecté gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, afecté un montón de cosas del estado de resultado y eso jamás va a dar lo mismo. Jamás ni nunca. Es que no, yo te estoy hablando de los saldos iniciales, todavía no, si no he pasado de la conciliación bancaria. Los saldos iniciales da 3.040.000 a ambos lados. Por eso te digo, o sea, ¿por qué tengo que poner la misma deducibilidad en el debe y en lo mismo en el haber? Ya te cuadro todo, sí. Esas partes sí, pero no he terminado con el último estado de resultado para hacer el último ajuste. Claro, tenés que volver a hacer el estado de resultado para ver cómo cambia. Ese estado de resultado es el último, ¿no? Exacto. Por eso te digo, el estado de resultado, como afecté cuentas de gastos, no me va a dar lo mismo que el que me dieron a mí. El que me dieron a mí, okay. El saldo inicial es una cosa. Ahora yo tengo que hacer otro porque yo afecté cuentas en mis ajustes. Me da otra cosa, otra utilidad, otro impuesto.
Entonces ahí tengo yo diferencia y tengo ajuste. Mandanos una foto, pues, de cuánto tendrían de los saldos, Nico. Para así hacer la fuerza. Solo los saldos, los totales, qué bárbaro. Hice una burrada, no les voy a decir qué. Voy a aplicar esto y después me tengo que ir otra vez a la universidad. Ay, no. Queda lo siguiente de tarea. Seguimos con tarea y tarea y tarea y tarea. Ya, adiós. O también como que si no tiene nada que hacer, solo poniendo tarea. La división de las siguientes responsabilidades está prevista para que proporcione mejores controles para una compañía que se llama Meridian Paint. Dice que son las siguientes responsabilidades: reunir los documentos de respaldo para desembolsos generales y de efectivo de nómina, firmar cheques generales de desembolso para efectivo, información de ingreso para preparar cheques para firma, registro de cheques en el diario de desembolso de efectivo y actualizar los archivos maestros, enviar por correo cheques a proveedores y entregar cheques a empleados, cancelación de documentos de soporte para impedir su reutilización, aprobar el crédito para los clientes incluido en el archivo maestro de crédito de cliente, ingreso de información de embarque y facturación para facturar a los clientes, registrar la factura en el diario de venta, actualizar el archivo maestro de cuentas por cobrar, abrir el correo y preparar una lista de entradas de efectivo, ingresar datos de recibos de efectivo para preparar el diario de recibos de efectivo, actualizar el archivo de cuentas por cobrar, preparar depósitos diarios de efectivo, entrega de depósitos de efectivo diarios al banco, reunir las tarjetas de asistencia de nómina, ingresar a los datos para preparar los cheques de nómina, actualizar el diario de nómina y el archivo de nómina, firma de cheques de nómina, actualizar el libro mayor de cada mes y revisar todas las cuentas en busca de saldos inesperados, conciliar el archivo de cuentas por cobrar con el conteo de control y revisión de cuentas pendientes de más de 90 días, preparar estados mensuales para los clientes al imprimir el archivo maestro de cuentas por cobrar, después enviar por correo los estados a los clientes, conciliar los estados mensuales de los proveedores con el archivo maestro de cuentas por pagar, conciliar la cuenta bancaria. Lo que van a hacer aquí es dividir las responsabilidades, que son 18, en 3 personas, en Robert Smith, James Cooper y Bill Miller. Entonces ahí, de acuerdo, ustedes van a ver qué es lo que estamos buscando, que decíamos, que haya un elaborado, un revisado, un autorizado. Entonces vos vas a dividir estas 18 responsabilidades en esas 3 personas, para que obviamente uno sea el que elabora, otro que revise, otro que autorice, podría ser. Todo lo que dice ahí no le pongan mente, sino eso es lo importante, dividir las responsabilidades en las 3 personas. Y recientemente dice que mientras come con su familia en una cafetería local, usted observa una práctica que es algo inusual. Conforme llega al final de la línea de la cafetería, un empleado le pregunta cuántas personas están en su fiesta. Después, él totaliza la compra de comida en las charolas para toda su familia e ingresa el número de personas incluidas en el grupo. Él le pasa el recibo y él pide pagar cuando termine de comer. Casi al final de la comida, usted decide que quiere un pedazo de pastel y café. Así que regresas a la línea, seleccionas la comida y de nuevo vas a la línea. El empleado pasa por los mismos procedimientos, pero esta vez engrapa el segundo recibo en el original y se lo regresa a usted. Cuando salís de la cafetería, le entregas los recibos engrapados al operador de la caja registradora, que hace el total de los 2 recibos. Toma tu dinero e inserta el recibo en un eje. ¿Qué controles internos ha instituido la cafetería para sus operaciones? ¿Cómo puede evaluar el gerente de la cafetería la eficacia de sus controles? ¿Cómo difieren estos controles, si lo hay, a las que utilizan la mayoría de las cafeterías o a las que vos vas? Si ves alguna diferencia en el que te está dando con relación a las que vos conocés.
si hace lo mismo o, no, o se hace de otra forma. Y explica cuáles son los costos y beneficios del sistema de la cafetería. O sea, este sistema que te está explicando, vos le ves costo-beneficio, lo ves bien, lo ves mal, opinar sobre este procedimiento que lleva a cabo esta cafetería. Esa es la tarea que va a quedar para esta semana. Recuerden el sábado llevar computadora el que tenga. ¿Oyeron? Yo no tengo, profesor, escritor. Ok. ¿No querés nada más que te hagamos una tarea? ¿Cómo? ¿No querés que te hagamos nada más en la tarea? O sea, Ya están en cuarto año. o sea, con ese engaño nos ha sacado todo este cuatrimestre que ya estamos en cuarto año. Nos da pena decir que estamos en cuarto, profe, porque nos falta mucho por saber. Pero deben de leer y leer y leer para mí. No. Sí. Ya no alcanza para entregar este trabajo porque la cosa está dura. Sí, solo habilitas por 8 días, qué bárbaro. Profe, nos va a dar chance. Es que mira cómo estamos de trabajo de las otras clases también. El profesor Sergio también nos está haciendo trabajar duro. Este cuatrimestre está... Este cuatrimestre está como para no pasarlo, ya lo vi. ¿Quién sabe si pasamos este cuatrimestre? No. Alumnos, nos vemos el sábado. Ahí vemos todas las diferencias. Dale, nos vemos. Ok. Buen día.